Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Neon Lee de la iglesia Hammam en Chuncheon. Antes me sentía avergonzada por mi hermana mayor por sus discapacidades, pero luego de creer en Jesús resucitado llegué a aceptarla tal como es y ahora llevo una vida gozosa y libre. Me gustaría compartir mi testimonio con ustedes. Recuerdo una frase de la película que se llamaba Maratón que decía: las piernas de Chowon tienen un valor de $1.000.000. La película se trataba de un hombre que tenía autismo y llegó a interactuar con los demás por medio de una maratón. En la película, el hermano menor del protagonista estaba frustrado y era rebelde porque la atención de su mamá estaba siempre en el hermano con discapacidades. Pero en vez de sentirme identificada con el personaje principal, me encontraba más cercana a la realidad del hermano menor. Yo nací como la tercera de 4 hijos y mi hermana mayor sufre de discapacidad intelectual y de epilepsia. A pesar de que mi hermana tiene una discapacidad intelectual, ella asistió a la escuela media y a la secundaria. Cuando íbamos a la escuela, ella regularmente era burlada y tanto su equipo de gimnasia como sus útiles desaparecían. Una vez me acuerdo que cuando yo estaba en la primaria, había ido a la escuela de mi hermana para llevarle las cosas de la escuela y había visto cómo los compañeros del curso molestaban a mi hermana y eso me había molestado mucho. Yo quería vengarme de esas chicas, pero no había nada que yo pudiese hacer. Solo las miré mal por un rato. Pero me pregunté qué era lo diferente que tenía mi hermana con las otras chicas. Desde la escuela media, mi hermana tenía ataques de epilepsia varias veces al día. Y una vez ella tuvo que ir a emergencias porque se había golpeado la cabeza con el piso del baño. Para poder curarla, mi mamá y yo íbamos a atrapar ranas en granjas orgánicas para hacer remedios caseros y también íbamos a un hospital que era dirigido por un famoso pastor por sus sanaciones. Mi hermana iba y venía del colegio sola, pero cuando era muy tarde siempre nos preocupábamos por si le había pasado algo en el camino, si tenía un ataque de epilepsia o si era secuestrada. Es así que siempre salíamos en busca de ella. Cuando ella quería algo, ella no paraba de insistir hasta obtenerlo. Y si ella se sentía un poco mal, no se relajaba hasta que mi mamá la llevara al doctor. Por eso mi mamá iba al médico varias veces al día. Y si alguien estaba comiendo una de sus comidas favoritas, ella se enojaba por muchas horas y hasta a veces golpeaba su propia cabeza. Cada vez que pasaba eso, mi mamá decía: ¿cómo podré morir teniendo a mi hija enferma? Después de graduarse de la escuela secundaria, mi hermana se quedó en casa. Pasados los años, ella insistió en ir a vivir a las residencias para personas con discapacidades. Mi mamá y yo habíamos ido a visitar estas residencias, pero los que habíamos ido estaban muy por debajo de nuestras expectativas, por eso pensábamos que lo mejor sería que nuestra hermana viviera en casa. Mi hermana siempre decía: yo no tengo nada, no aprendí nada y no tengo amigos. Por muchos años, ella no decía ni una sola palabra por la depresión y tampoco reaccionaba si alguien le hablaba a ella. Hasta un miembro de la iglesia pensó que ella era muda. A pesar de que yo pensaba que tenía que cuidar de ella, me sentía avergonzada de introducir a mi hermana a mis amigas. Por eso todos pensaban que solo tenía una hermana mayor, y mi corazón se sentía muy cargado por eso. Además, tuve que madurar muy rápido para poder cuidar de mi hermana mayor. Por eso muchas veces me decían que no parecía la menor. Y pensé que tenía que independizarme y hacer menor la carga a mis padres. Cuando estaba en la escuela media, casi me muero por anemia por causa desconocida, pero no le dije a mis papás por más de un año. Como mis papás estaban muy ocupados, no pudieron darse cuenta de mi enfermedad. Pero mi cara estaba pálida y había perdido mucho peso, que mis piernas estaban muy flacas, que cuando me ponía las medias me quedaban grandes. También habían días que cuando tocaban el timbre yo no podía subir las escaleras porque estaba sin aire. Hasta que un día uno de mis familiares notó que había algo raro en mí porque me costaba muchísimo caminar cortas distancias, por eso me llevó al doctor. Y cuando el doctor me vio, me dijo que yo solo tenía el 20% de sangre que un humano necesitaba y que era un milagro que estuviese viva. Me hicieron varios estudios, incluyendo leucemia, y por eso pensé que me iba a morir pronto. En ese tiempo, yo le oré a Dios diciéndole de que iba a ir a la iglesia más seguido si él curaba de mi enfermedad. Y después del tratamiento, tuve una recuperación completa. También desde pequeña fui tímida e introvertida, por eso nunca levanté la mano en clase. En cada boletín de notas siempre decía que tenía que mejorar mi oratoria. Cuando estaba en la escuela media, la profesora nos hacía leer los textos en voz alta y yo me estresaba por eso. Estaba tan ocupada en practicar la parte que me tocaba leer que me perdía en la lectura
y siempre terminaba siendo reprendida por mi profesora. Mi personalidad tampoco cambió luego de tener un trabajo. Cuando era hora de ir a casa, no tenía valor de saludar a mis compañeros, por eso siempre esperaba para salir al mismo tiempo con los demás. Cuando no podía salir con mis compañeros del trabajo, me quedaba trabajando horas extras a pesar de no tener trabajo, hasta poder salir con alguien más. También era muy importante saber qué pensaban los demás sobre mí. Por eso pretendía que no tenía preocupaciones por fuera del trabajo. Pero cuando alguien me preguntaba por mi familia, mi cara se endurecía. Parecía que la gente del trabajo no tenía ningún tipo de dificultades, pero mi familia siempre me pareció muy inadecuada. Hasta que un día mi hermana parecía estar bien, por eso mi mamá y mi hermana y yo fuimos al shopping. Pero en ese mismo lugar vi a una compañera del trabajo. Estaba tan sorprendida de verla que la saludé y me fui sin comprar nada. No quería que ella viera lo exhausta que estaba de la vida, de la discapacidad de mi hermana y de mi familia. Además, no quería que mi hermana dijese algo fuera de lugar enfrente de ella, por eso me escapé. También un día que estaba lloviendo, mi hermana y yo estábamos yendo a la iglesia, y antes de que pudiese advertirle sobre el charco de agua que estaba por delante de ella, mi hermana ya lo había pisado y mojado todas sus zapatillas. Y yo le grité, ¡qué tonta que sos! Y miré a todos lados para ver si alguien nos había visto. También hubo una vez que mi hermana estuvo temporalmente internada en un hospital psiquiátrico, y cuando ella tenía que ir a darse de alta, tenía que ir a ayudarla. Pero yo dije que estaba ocupada por el trabajo y me negué a ir. Esto era porque no quería perderme el día, y tampoco quería que la gente del trabajo supiese de mi hermana discapacitada. Por eso, al final, uno de los miembros de la iglesia célula fue por mí. Este tipo de actitud hipócrita me hizo tener un tiempo difícil. Como tenía mi corazón tan cerrado y no tenía libertad alguna, no podía compartir el evangelio a mis amigos ni a mis compañeros de trabajo, y cuando lo hacía no tenía confianza alguna. En verdad, el año pasado mi familia pasó por un tiempo difícil por mi hermana. A principio de año, mi hermana tuvo un ataque que duró toda la noche y tuvo que ser hospitalizada y terminó tomando pastillas para la epilepsia de nuevo. A partir de entonces no tuvo más ataques, pero ella se volvió más violenta y con mucho enojo. Parecía que todas las heridas, la soledad y la ira que tenía dentro de su corazón explotaba todo de una vez. Hasta que un día ella salió a la calle en pijamas gritando. Yo tuve que recorrer todo el vecindario varias veces hasta encontrarla. Había un rumor rondando en el vecindario de que mi hermana estaba loca y yo me sentí muy avergonzada. Una vez ella dijo que quería morir y por eso se sentó en los rieles del tren. Y luego ella fue atrapada en el acto por los policías. Junto a miembros de la iglesia célula fuimos a la policía a buscarla. Ella nos miraba con miedo y se negaba a entrar en el auto. Además, a veces hacía llorar a los niños de la iglesia con su extraña actitud. Por eso a muchos miembros de la iglesia les costaba lidiar con ella. Vivíamos una vida miserable por mi hermana. Yo no podía dormir de noche porque ella gritaba y siempre estábamos nerviosos por lo que podía llegar a suceder. Estaba tan cansada de la situación que no quería entrar a casa. Empezamos a pelearnos en la familia, culpándonos unos a otros mientras tratábamos de evitar que mi hermana se escapara. Mi madre y yo culpábamos a nuestro papá por toda la situación porque él no creía en Jesús. Una vez, toda la familia nos arrepentimos porque en la Biblia decía que necesitábamos arrepentirnos para que las enfermedades se sanaran, hasta que mi papá llegó a confesar sus pecados. Sin embargo, lo único que podíamos ver eran nuestras circunstancias y nuestros corazones estaban tan endurecidos que no podíamos orar. Uno de los miembros de la iglesia dijo que si mi papá creía en Jesús solo para que mi hermana se curara, él iba a dejar de creer en Jesús cuando ella estaba sana. Ella dijo que todos nosotros, incluyendo a mi padre, podíamos creer en Jesús cuando nosotros estemos frente a Jesús resucitado. Había escuchado tantas veces que si nuestra fe no estaba basada en el hecho histórico de la resurrección, era posible que nuestra fe eran solo convicciones, pero yo no lo consideraba así. Es por eso que empecé a orar y a leer los evangelios y el libro de Hechos varias veces para entender si la resurrección era un hecho y qué significaba esto. Allí había visto cómo Pedro, quien había negado a Jesús por temor a la muerte, confesaba con valentía que Jesús había resucitado entre los muertos hasta su martillo, y los discípulos estaban gozosos por testificar la resurrección de Jesús. Además, había visto cómo Esteban estaba siendo apedreado hasta la muerte por haber testificado que Jesús resucitado está en la diestra del trono de Dios. Me preguntaba cómo Esteban podía confiar su alma a un joven hombre que había muerto en la cruz. Era imposible entregar mi alma a alguien sin importar cuándo yo lo respetara. Esos discípulos y Esteban habían conocido a Jesús resucitado de verdad.
Jesús realmente era Dios quien había venido a este mundo acorde a las Escrituras. Pude confirmar todo esto y decir amén a toda la Escritura por medio de la resurrección. Yo había ido a la iglesia desde muy chiquita por mi abuela, pero no estaba segura de la existencia de Dios y pensaba que lo único que tenía que hacer era vivir decentemente sin molestar a nadie. Por eso, cuando llegué por primera vez a la iglesia y había escuchado que yo era pecadora, no entendía esto porque yo nunca le había hecho daño a nadie. Pero ahora podía decir amén a toda la Biblia por medio de la resurrección y había visto que la Escritura desde el punto de vista de Dios y no el mío. En Romanos 5:12 decía: Dios dijo que todos eran pecadores. No era la culpa de Adán o de cualquier otro. Me había dado cuenta de que había puesto a Dios en mi corazón, pero yo vivía como reina de mi corazón, como el diablo. El diablo tenía que ir al infierno a causa de este pecado, pero Dios había mandado a su único hijo a este mundo a salvarme. Mientras estaba leyendo Génesis, decía que Dios me había creado a su imagen y semejanza, y me conmovió tanto que Dios era mi verdadero papá y que esa era la razón por la cual Él vino a este mundo a buscarme. Mi corazón se conmovía por un perro que había sido chocado en la calle, pero no me había conmovido para nada el hecho de que Dios haya muerto por mí. Yo quería ir al cielo con el precio de la sangre de Jesús, pero no quería creer en Él. Yo quería vivir la vida a mi manera. Pero cuando Dios me mostró esto, me di cuenta cuán insensible estaba tratando a Dios. En Romanos 14:9 decía que Jesús murió y resucitó para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Así es como me arrepentí en no creer en Jesús como Señor y creí en Él como dueño de mi corazón. Ahora que había creído a Jesús como Señor, quería escuchar su palabra. A mí no me gusta cuidar de mi hermana y estar con ella, pero Dios me dijo: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Me arrepentí porque me di cuenta de que había avergonzado a Jesús y lo había ignorado. Un día había visto un accidente por las noticias. No se trataba de mi familia, por eso no me sentía tan mal por lo que había pasado. Pero después me puse a pensar cómo había vivido una vida tan difícil porque pensaba que mi hermana y mi familia me pertenecían. Y me di cuenta de que el Señor de mi hermana era Jesús y que ella no solo era mi familia por sangre, sino también era mi hermana celestial. Ahora me quedo con mi hermana los fines de semana para poder asistir al culto. Y ya no me enojo por las cosas que ella hace o dice. En cambio, trato de entenderla y por eso ella confía en mí. A veces, cuando mi hermana se enoja, ella todavía sigue saliendo de la casa sin decirle a nadie. Pero ya no me preocupa esto, sino que le oro a Dios. Además, me siento segura porque los miembros de la iglesia están siempre orando por nosotros. También durante el culto de la iglesia, yo era muy tímida y mi cara se ponía roja cuando me pedían que compartiera qué era lo que me gustaba de la palabra de Dios. Pero ahora, cuando comparto la palabra con mis hermanas, lo hago con mucha valentía. Yo evangelizaba en los departamentos y compartía el evangelio de la resurrección repetidas veces a mis familiares cuando nos encontramos en las vacaciones. No hace mucho tiempo me encontré con mis amigas de la secundaria y les conté sobre mi hermana por primera vez y compartí el evangelio con ellas. Tal vez eso fue lo que llamó la atención, pero ellas escucharon mejor que nunca. Por medio de la oración de la comunidad, mi hermana es mucho menos violenta que antes y casi nunca se va de casa. También vamos juntos a la iglesia todos los fines de semana. La voz de mi hermana o la actitud de ella es diferente a las demás personas. Por eso a veces desafina durante las alabanzas. Normalmente la gente la mira raro o susurran cosas, pero en mi iglesia no piensan que ella es extraña. Al contrario, oran por ella, la saludan y ella se pone muy feliz. Aún miembros de la iglesia no me conocen muy bien, pero ayuda a mi hermana cuando está perdida y también comparten el evangelio con ella. Mi hermana no sabía cómo comunicarse con los demás, pero ahora se ríe y habla con los miembros de la iglesia y hasta comparte sus comidas preferidas con ellos. En el pasado, por varios años, cuando el líder pedía a mi hermana que compartiera en el culto de la célula, ella decía: yo tengo depresión, ansiedad y mucha gente me hace enojar. Pero ahora mi hermana elige las alabanzas y comienza a cantarlas y todos juntos cantamos con gozos. Recientemente mi hermana recibió la palabra de Dios en compartir el evangelio y ella le decía a mi papá: ¡vamos, vamos! Cuando él preguntaba ¿a dónde quieres ir?, ella respondía: Jesús murió y resucitó por nuestros pecados, vayamos a la iglesia. Nadie le había pedido que hiciera eso, pero la palabra de Dios está grabada en su corazón por fe.
Durante el culto de la iglesia, compartí un testimonio que había escrito sobre mi hermana y ella dijo, creo que eso se trata de mí. Por eso le pregunté si estaba bien en compartir su historia con las demás personas y ella felizmente dijo que sí. Ninguna de mis circunstancias han cambiado, pero porque Dios demostró su amor por medio de la resurrección de Jesús, me vuelvo a levantar a pesar de que me vuelva a caer. El todopoderoso Dios ha venido y se ha ido de este mundo y ha hecho que mi viejo hombre muera en la cruz con Cristo. Y ahora me hizo una nueva creación que siempre está gozosa. No tuve que hacer ningún esfuerzo para vivir así. Solo tenía que gozar mi nuevo estatus que Jesús me dio por mi fe. Aun cuando peco y me caigo, en vez de seguir en el suelo, ahora confío en la sangre de Jesús y voy hacia Dios para orarle y para que me limpie. No puedo ver físicamente la redención del pecado o el ser de que soy una nueva criatura, pero estoy agradecida de que puedo estar segura de esto por medio de la resurrección. Le doy gracias a Dios por hacerme libre de un tiempo de opresión y esclavitud, de estar avergonzada por mi hermana porque no creía en Jesús y yo era la dueña. Ahora vivo una vida gozosa con la comunidad de la iglesia y seguiré corriendo siendo testigo de la resurrección de Jesús. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo